Muy buenas tardes, días y noches a todos los que nos escuchan hasta ahora en De Panas Podcast. Este es nuestro primer episodio post aniversario. Ya cumplimos un año haciendo este contenido para ustedes. Estamos felices. La vez pasada nos encontramos presencialmente, pero no estaba el señor Juan Diego. Esperemos que la próxima esté. Y hoy traemos acá para ustedes un tema que nos habían pedido. Creo que no me acuerdo si era la temática más votada que habíamos tenido, pero nos habían pedido un choque de puntos entre el ateísmo y, pues, si lo se puede llamar así, el teísmo, por decirlo así. La lucha entre una persona es una lucha que es muy común como en las discusiones actuales, y pues vamos a ver qué puede resultar fructífero de la discusión de dos puntos opuestos. Comenzamos. Bueno, muchachos, y hoy se llegó el día de por fin tocar este tema. Creo que hace rato no hacíamos un debate así estructural. No sé ni siquiera si lo vayamos a llamar debate. No tenemos esa intención, pero sí, pues, que haya el choque de ideas. Estamos con Jaime García. Él es profesor en este momento en el área de biología. Hace 2 años dicta esta materia, pero pues él es licenciado en química de la Universidad Distrital, tiene 25 años, y para lo que nos interesa el día de hoy, él es ateo. Señor Jaime García, bienvenido a la mesa de panas. ¿Cómo está usted esta noche? Muy bien, muchas gracias por esa invitación y pues ansioso y a la expectativa de lo que pueda pasar en esta conversación. De lo que pueda pasar. Bueno, bueno. Para empezar, vamos a tratar de poner en perspectiva los diferentes puntos que tenemos respecto a la existencia o no de Dios, o un ser supremo, o una fuerza que dirige el movimiento del universo, por decirlo así, para todas las personas que creen en diferentes cosas. Y para eso voy a comenzar con esta pregunta, que es la más básica. Em, Señor Jaime, ¿por qué eres ateo? Bueno, yo creo que eso es el producto de un proceso de búsqueda personal, de pues, una espiritualidad sentida y también del proceso mismo de mi vida. O sea, yo crecí siendo católico, muy católico, una familia católica, eh, pero pues por diferentes circunstancias de la vida me vine dando cuenta y conociendo cosas que la religión pues hacía que pues con las cuales yo no estaba de acuerdo. Luego vino mi periodo universitario, universidad pública, me alejé bastante de lo que era el actuar de la iglesia, todo eso. Y mi primer trabajo lo tuve en un colegio confesional, pero no era católico, sino protestante. Ujú. Entonces fue la entrada al mundo de un cristianismo diferente, de unos ritos diferentes a los que yo estaba acostumbrado y pues en realidad fue un choque bastante fuerte al encontrarme con toda la censura, toda la dominación que ejercían los líderes espirituales de esa comunidad frente a las personas tanto mayores como a los niños. Entonces, eh, eso generó en mí como una inquietud, una duda, pensar si lo que yo estaba haciendo en realidad funcionaba, porque pues me daba cuenta que esa fe ciega que tenían las personas, pues en realidad no era nada importante si uno la analizaba desde un punto de vista más objetivo. Entonces, pues tuve esa búsqueda, estuve andando también por diferentes iglesias, conocí la iglesia metodista, conocí la iglesia anglicana, conocí la iglesia luterana en búsqueda quizás de un Cristo del que tanto me habían hablado de pequeño, pero pues me di cuenta que todas las iglesias o todas las confesiones a su modo pues eran muy manipulables. Entonces el toque de la divinidad pues me vine a dar cuenta que era muy manoseado por las tendencias humanas que tenía cada una de esas iglesias. Entonces Ahí pues me, definitivamente me destiné a no Fue por creer ese más. lado. ahí me surge una pregunta para Jaime y es el tema de si él vincula el tema de un Dios superior necesariamente con una iglesia o religión o como un ser mayor, por llamarlo así.
Pues la cuestión ahí es que generalmente, y pues nosotros en el país que vivimos, en el territorio que habitamos, estamos acostumbrados a eso. A que si nos hablan de un Dios, pues nos hablan de pertenecer a algo. Ujú, Nosotros humanamente y socialmente pues siempre buscamos el pertenecer a un grupo. Pertenecemos a una familia, a una institución, todo eso. Entonces la religión pasa lo mismo. Entonces yo me siento identificado con lo que cree en un grupo de personas, entonces esa ujú, es mi religión. ¿Me gustan los ritos que hacen esas personas? Yo también los practico. ujú. Pero pues la cuestión de la espiritualidad y de la reflexión de ese ser supremo, pues va un poquito más allá de lo que hace la religión. Y es en lo que muchas personas se quedan cortas. Muchas personas se quedan en, ay, yo voy a misa, ay, yo hago esto, ay, yo rezo, yo oro, yo hago, soy caritativo, soy no sé qué, pero hasta ahí llega. Cuando uno trata de hablar de lo etéreo, de este ser supremo, pues se quedan cortos porque pues es más vivencial que espiritual. Ujú, total. Claro. Ahora yo tengo una pregunta específica basada en lo que dices al comienzo y pues según entiendo prácticamente tu llegada al ateísmo llega como en una decepción por encontrar la manipulabilidad, por decirlo así, de lo que puede representar una religión para un determinado grupo de personas. O sea, se sabe que distintas instituciones religiosas ejercen la censura en favor de tener diversos contenidos específicos para la gente que dirigen y censurar otros por cuestiones teológicas o que no les convienen, por decirlo de esa manera. Pero nombras la divinidad, entonces dices, manosean la divinidad. Mi pregunta es, ¿crees en la divinidad? Es decir, imaginemos que la divinidad sea imperturbable por la humanidad, o sea, una religión, saquemos a la religión la mano humana, la censura, el ensuciar la divinidad. ¿Crees en la presencia de una divinidad que la gente puede estar volviendo una nada, pero existe? Bueno, antes de responderte, primero, pues en cuanto a lo que dijiste, no es casi por mantener sus bases teológicas, sino por mantener lo que hacen las instituciones es censurar para mantener el poder sobre los demás, que eso sí es bien importante que lo tengamos en cuenta. Ujú, Y pues en cuanto a lo de la divinidad, pues es algo que nos ha acompañado siempre. Es decir, nosotros los seres humanos necesitamos algo que nos explique el porqué de lo que estamos haciendo. O sea, si nosotros analizamos las cosas, la religión no es algo que sea actual, no es solo que sea de los católicos, no es que sea de los ujú, musulmanes, no es que sea de los judíos, sino que si nosotros vamos hacia atrás en la historia, vemos que todas las culturas creen en algo. Nosotros creemos en muchísimas cosas y desde niños nos damos cuenta de eso, los niños que creen en el coco, los niños que creen en el ratón Pérez. Todas esas creencias son mágicas, son divinas porque pues nuestro cerebro permite que estas cosas sucedan. Y esa explicación le da satisfacción fisiológica a nuestro cerebro y nos permite estar en paz. O sea, el niño que tiene amigos imaginarios puede encontrar la paz mental en ese amigo imaginario. Y podríamos pensar también que en el caso de la divinidad, este Dios que pues al que hablarle a solas o en público es correcto, sin verlo, sin sentirlo y sin tener su presencia, puede ser también un amigo imaginario que pues muchas personas tienen en común. Sin embargo, la cuestión está en el valor. Entonces, ¿cuánto vale lo divino y qué representa para nosotros en nuestra vida? Entonces, nosotros en nuestras familias vemos que hay algo que es sagrado. Lo sagrado tiene que ser eterno. Lo sagrado tiene que ser algo que sea incorruptible. Lo sagrado es algo que debe ser inmanipulable. O sea, es algo que no pueda ser o no pueda llegar a ser tocado con nuestra trascendencia o con nuestra obra. Entonces, pues es ahí donde nosotros vemos la divinidad. Pero pues es algo que nosotros no tenemos a nuestro alcance. Entonces, la mente nos permite llegar a imaginar o a idear esa divinidad, pero nosotros no podemos manipular eso. Entonces, lo que hacen las religiones es acercarnos a eso de acuerdo a lo que ellos piensan. Entonces, los cristianos, yo creo que Dios es así, entonces Dios permite esto, Dios nos mandó estas y estas cosas y nos tenemos que comportar de esta u otra manera. Que pues, en fin y al cabo, son códigos sociales que se crean en comunidades para vivir en paz. completo, Claro. lo por ahí, dale, Gar. Yo por ejemplo, hay, hay que ser honesto, hay muchas cosas de las que dice Jaime que son, o sea, son
discutibles y han sido discutidas durante toda la existencia de la religión. Yo, en mi caso, yo últimamente he estado pensando en esa diferencia entre lo que se podría decir que es la creencia como tal, la creencia de la institución de la gente con la fe. Yo muchas veces he dicho que para mí la fe es algo individual. ¿Por qué? Porque no todo el mundo va a tener, o sea, la manera en que yo me acerco, en este caso a Dios, no va a ser la misma que Juan Esteban o Trujillo la tengan. Sin embargo, la creencia en lo que creemos sí es lo mismo que es la existencia de un Dios, la Santa Trinidad, la Virgen, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, la gente para mí ha estado empezando a ligar ambas. Entonces, porque pasa con mis papás que a mí no me gusta ir a misa tampoco. Yo la iglesia también la tengo muy, o sea, como he leído mucho de historia, también me he dado cuenta que, bueno, las acciones de la iglesia no reflejan lo que nos enseñan como tal. Pero esta gente piensa que, ay, como soy católico, como creo en Dios, tengo que ir a misa. Sí, o sea, como si fuera una obligación. Y si no vas a misa, no crees en Dios. Cierto que yo he peleado muchas veces con mi papá por eso mismo, porque yo puedo creer en Dios y yo puedo rezar y tal, pero no ir a misa. Y eso no significa que no crea o que no sea católico, etcétera, etcétera, y eso pasa con todas las religiones. Pero, o sea, sí, y yo también estoy de acuerdo en parte con Garrido, pero también para agregar, también está la persona que por ir a misa cree que ya es católico, ya es creyente a Dios. Exacto. O sea, También, conozco, bueno, no sé, pero por tirar un dato así loco, y siendo muy conservador, el 30% de las personas es católico o cree en Dios o en cualquier otra iglesia también puede ser, de solo ir los domingos a misa y ya. Eso es como es más, y más en Colombia también digo, en Colombia es más como una tradición familiar. Los domingos vamos a misa, pero no se le ve el Exacto. sentido detrás de ese rito sagrado que hay, de lo más grande de la Eucaristía, que es, por ejemplo, la bendición de la hostia. Todos esos ritos, la gente se lo toma muy a la ligera. O sea, van por obligación, lo hacen es como por La cuestión. obligación en vez de... tradición, es tradición. Sí, la Exacto. cuestión es que se convierte esto en una cosa cultural. Ujú. Entonces, las generaciones antiguas, que pues son sus papás, sus abuelos, los míos también, pues tienen esa tradición de que pues, los domingos tenemos que ir a misa. En los domingos, sobre todo la gente, pues algunas veces en la ciudad, en barrios más residenciales, pero se da más que todo en los pueblos. En los pueblos de mayoría católica, pues todo el mundo se encuentra en la iglesia. Entonces, vecinos, las familias, todos van completos, todos van, se someten a la autoridad del cura, todo eso. Sí. Y pues es un punto de encuentro. ¿Por qué? Porque muchas veces en los pueblos los días domingos son los días de mercado. Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Va primero a la misa y luego se va a hacer mercado. Entonces se convierte como en una tradición, en una rutina que pues hace sentir bien a las personas porque pues cuando en la iglesia se les habla de que pues hay una oportunidad de enmendar todos los errores que a diario cometemos, pues es una oportunidad como de salir renovado y con ganas de seguir adelante. Ujú. Aunque a otras personas pues les pasa lo contrario, entonces por hacer las cosas mal pues se condenan y piensan que van a sufrir terribles castigos, entonces pues van a tener consecuencias peores. Entonces pues pasa eso y se convierte, como les digo, en un valor cultural. Y por lo que veo entonces y lo que escucho de ustedes, me doy cuenta que, eh, por ejemplo, lo que decía Andrés, entonces si él me habla de que es católico, bajo las premisas de que él pues sigue la doctrina porque cree en Dios, sabe rezar,
supongo que cree en la Virgen, en los santos, en los ángeles, pero pues no está de acuerdo con las acciones históricas de la Iglesia Católica, pues ahí ya está en contra. Porque eso mismo me pasaba a mí. Yo decía, pues a mí me gusta la misa, a mí me gusta, y todo es bonito, todo es chévere, pero es que la iglesia ha hecho cosas muy malas. Entonces es como decir que los nazis dejaron de ser nazis y se volvieron un partido político normal, y que es un partido respetable, después de hacer Claro. una atrocidad Claro. a la humanidad. Entonces es una cuestión bastante pesada. Entonces, pues, él puede que no comparta la institucionalidad de la iglesia, pero pues tiene la doctrina que es la creencia, cosa que pues lo hace chocar porque pues un católico que pues se respete, entre comillas, o como quieran verlo, pues tiene que seguir los ritos de la iglesia, porque si no sigue los ritos, entonces ¿usted qué está haciendo? Es que toca confiar Está en de la adorno. iglesia. Es Está que de No, adorno, toca, sí. yo usted, o sea, voy a hacer algo corto para unir, y ahí va a llegar el contrapunto no solo de Jaime, sino también de Andrés. Andrés dice, y tiene que ver con lo que dice Jaime, o sea, de la mano con lo que dice Jaime, la fe va de manera, es una acción individual del hombre. Y la verdad, yo considero que el concepto de relación, inclusive quién es la persona a ti en términos religiosos que más te menciona, tú tienes que tener una relación personal con Dios, un protestante. Pero, pero, la fe católica y todo tipo de profesión religiosa alrededor del mundo, como lo decía Jaime al inicio, tiene no solo una explicación existencial, es decir, no solo responde a la necesidad del hombre de entender que hay más allá, sino que también responde a la necesidad de organizarme, de entender qué me pasa día a día, de poder ayudar a mi vecino, de sentir que si ayudo al prójimo voy a tener o no un beneficio, de cómo enfrentar el sufrimiento humano, de cómo enfrentar las enfermedades, de cómo resolver los conflictos. Es decir, la religión, hoy en un mundo posmoderno, vivimos en un mundo que tiene la religión como en una caja, pero históricamente la religión fue un elemento fundamental de las sociedades y de la construcción de las civilizaciones. Entonces, la fe no ha sido toda la vida un elemento tan individualista, la fe ha sido un elemento colectivo. En ese sentido, cuando yo digo, voy a ser católico, pero no, es como esto que pasa, el catecismo de la Iglesia Católica condena el estar a favor del aborto. Yo no puedo decir soy católico y estoy a favor del aborto. Usted puede creer en Cristo, usted puede creer en que Cristo murió en una cruz, en que Cristo resucitó, en que usted sigue los 10 mandamientos en su vida, pero no se proclame católico teniendo en cuenta que usted como católico asume la responsabilidad de pertenecer a un grupo con determinadas reglas, fundamentos e historia y decir yo soy católico pero bajo mis reglas. No, usted sigue Dios a su manera, lo sigue, pero no, el llamarse, denominarse, etiquetarse de X o Y manera, implica que lo que usted haga vaya en coherencia con lo que pasa de X o Y manera. Si no está de acuerdo con eso que pasa, pues puede perfectamente no ser católico y ser lo que usted quiera hacer y creer en Dios a su manera, pero la denominación o la etiqueta mía a una religión determinada tiene que ver con mi coherencia con lo que esa religión predica. Ahora, hay otro tema que creo que es el tema más delicado de la discusión y es lo que ha hecho la Iglesia Católica. Yo voy a decir dos cosas, una por la que me van a encender y me van a odiar y otra pues con la que estoy de acuerdo. En primer lugar, en discusiones políticas hay un fenómeno que se llama la leyenda negra. A la Iglesia Católica, ¿qué es lo que más se le acusa en la historia global y más que todo como en Occidente? ¿Qué es lo que más se le acusa? En primer lugar, Inquisición. Que la Inquisición, que se mataron muchísimos católicos, perdón, no católicos, que la Iglesia perseguía y mataba gente, perseguía y los quemaba. En primer lugar eso. Y segundo, pues lo que pasa, digamos que en América, más que todo, un odio estructural a la Iglesia Católica tiene que ver con que cuando llegaron a la conquista obligaban a la gente a convertirse a la Iglesia Católica y por su misma estructura imperial, pues terminaron con los indígenas. La leyenda, bueno, me trabé. La leyenda negra tiene que ver con el hecho de que ambos elementos tienen mucho de mito y mucho de realidad. La Inquisición no fue un acto que, como lo pinta la historia de películas, porque no los libros, sino las películas,
como si todo el gobierno haya ido a matar a la gente durante 100 años y le dieron tiro a los que no eran católicos, sino que, y no voy a ahondarme en este tema porque sé que es muy delicado y necesito muchísimo más fuentes para poder basarme. Fue un tema que en ese momento fue orden más político y ni siquiera católico. Es decir, no fue una decisión de un sacerdote como una estructura católica, sí, la iglesia estaba junta con el Estado, sino una medida política, como por ejemplo cuando usted está teniendo migrantes venezolanos en otro tiempo, tiempos mucho más barbáricos, por decirlo así, que hoy. Decía, no quiero migrantes de X o Y, ni siquiera era por la religión que se mataban en la Inquisición, y los mataban y los sacaban de los imperios. Y eso fue un periodo que no fue exclusivamente porque no era católico, si era católico, sino por guerras de imperios, es decir, era un conflicto histórico que tenía que ver más, no con un tema exclusivamente religioso, porque sí tenía que ver, porque era la religión mucho más protagonista que hoy, sino también por temas políticos, geopolíticos. Entonces, la pregunta filosófica es, yo creo en Dios, yo creo en la Iglesia Católica, creo en los principios, creo en lo que sea. ¿Es suficientemente válido o por lo menos fundamentado considerar que yo necesito dejar de creer en la existencia de Dios o dejar de creer en la importancia, pero tú reconoces la importancia de la divinidad, que es diferente, pero dejar de creer como en la importancia de Dios o de esa sumisión de alguna manera a Dios como ente por la falla humana en distintos elementos de la iglesia? O sea, la pregunta, para mí la pregunta filosófica en este momento es esa. Si se puede llamar filosófica, ni siquiera será filosófica, ¿sabe? Bueno, No en sé qué diga. cuestiones pues, así como hay diferentes tipos de personas religiosas o que están dentro catalogadas dentro de una doctrina creyente, pues también hay diferencias entre las personas ateas. Eh, no estoy inmerso en el mundo, porque pues es que eso es lo que pasa, cuando se forman bandos, esto se vuelve más complejo. Entonces, no estoy yo inmerso en la cuestión ay no, yo estoy, entonces me voy a reunir con todos los ateos de mi ciudad, mis vecinos ateos, porque estaríamos formando una comunidad Sí, tal Ujú. cual a lo que pasa con las A la que religiones. se oponen, y con sí. la Pues es política. lo mismo que Claro, pasa con las sectas satánicas. Al final de cuentas, si uno se da cuenta, las sectas satánicas son una religión, solo que la que va en Lo divinidad contra ponen de a a la que la... Dios. están sometiendo es el malo de la historia de la religión. Entonces, pues eso pasa. Adentrándome ya a lo que pues me comentabas, pues desde mi perspectiva muy individual, pues yo no niego la existencia de Dios. No lo reconozco como ente, o sea, no es un ser, para mí no es un ser, sino es algo que existe. Entonces, para mí Dios existe en la medida que hay personas que creen en Él, que hay muchísimas personas que creen que Él existe, entonces debe existir. Lo mismo que pasa, por ejemplo, si yo les hablara de Goku. Ustedes no me pueden decir que Goku no existe, a pesar Ujú. de que sea un personaje de ficción. Entonces yo puedo hablar con Goku, yo puedo pensar en Goku, yo puedo decir que he hablado, que Goku se me apareció, yo puedo decir que un muñeco de Goku, un afiche de Goku eh, empezó a salirle sangre, no sé, bueno, en fin, cualquier cosa. Pero la cuestión es que ese personaje existe. Y en la medida en que las personas van teniendo una experiencia tanto personal como comunal con esta entidad, pues se van formando ya diferentes cosas. Yo, por ejemplo, podría, no sé, promover el culto a Goku. Y podría decir, Goku me hace milagros, pídale usted a Goku esto y verá que le va a ir bien, que estamos mal por el calentamiento global, pidámosle a Goku una Genkidama para que salve este planeta o no sé, pero son cosas que, pues, si ustedes ven, tiene cierta lógica, porque tras de esos personajes hay una historia, tienen unos poderes, tienen ciertas formas de actuar, ciertas formas de comunicarse con las demás personas. Goku también resucitó, si ustedes han visto Dragon Ball Z, él también resucitó, vino a salvar la tierra en su momento, en su historia. Entonces, ¿yo por qué no podría creer en él? Yo tengo una pregunta para Jaime y es con Señor. respecto a la Biblia, que muchas veces Es otra, bueno. se dice y la gente cree que es la palabra de Dios. Entonces, para ti, ¿qué es la Biblia? ¿Un libro más o tiene su relevancia? Porque, si no estoy mal, me corregirán, es el libro más vendido de la historia de la humanidad.
no ¿Por tanto qué el más crees? vendido, pero sí el más leído, porque Sí, mucha gente que no compra las Biblias se las regalan, entonces sí es el más sí. leído. ¿Qué Pero opinas de eso? bueno, pues en esa parte que decías que es la palabra de Dios, es que mucha gente lo piensa de manera literal. Recuerdo, no me acuerdo si fue cuando hicieron la elección del Papa Francisco o de Benedicto en el 2006, pero mi papá creía que el Papa lo elegía Dios. Entonces, cuando documentaron toda la cuestión del cónclave y los obispos entraban y ellos son los que tienen que depositar su voto, pues ahí quedó como, eso era. Él pensaba que Dios era el que elegía al Papa y el que sacaba el humo blanco. Entonces, la literalidad de las cosas también influye en la creencia de la gente. Hay mucha gente que dice, no, Dios se sentó y escribió todas las no sé cuántas páginas Palabras. que tiene la Biblia. Para mí, la Biblia es importante porque pues es un compendio histórico de todo lo que es la sociedad judía y pues da las bases de lo que son las sociedades cristianas y las sociedades islámicas antiguas. Ujú. Si nosotros nos damos cuenta, la Biblia tiene pues sus diferentes grupos de libros y encontramos muchísimas cosas que son enriquecedoras y que son la vida de la cultura judía. Entonces encontramos en primer lugar la explicación de dónde venimos. No es una explicación científica, no es una explicación que sea comprobable, que sea verificable, pero es la explicación que dieron ellos en su momento para saber de dónde veníamos. Entonces, mito de la creación, Adán y Eva, el arca de Noé, Abraham, etcétera. Y Tenemos mira que, tratados, tenemos tratados Dale. legales también en la Biblia. mm, Entonces ahí hay libros, o sea, tiene sus libros en los que pues, están todas las leyes de los pueblos. Y pues como creo que fue Juan Esteban el que dijo, no recuerdo, pero Sí, pues la sí. Biblia también regula lo que es el comportamiento social de la época. ¿Por qué los judíos no comen carne de cerdo? Porque la Biblia lo dice. ¿Y por qué no podían comer carne de cerdo en ese momento? Porque la carne de cerdo para su tiempo estaba llena de parásitos. Y pues para evitar que la gente se la comiera por hambre, pues tenían que decirles que esa carne estaba prohibida por Dios, que era insana y que de esos animales no se podía comer. Así que evitaban las muertes. Los leprosos igual. Los leprosos bíblicamente, ¿dónde tienen que estar? Afuera de la comunidad. ¿Por qué? Porque sí. si no, vienen a transmitir las enfermedades. Entonces, yo creo que la Biblia tiene como una mezcla ahí de realidad y ficción, como toda la historia. O sea, la historia no está desafortunadamente en quien la vive, sino en quien la cuenta. Ujú. Que digamos, ahí me surge la duda que yo iba a Exacto, hacer, eso es buena. y es el tema de, como muy bien lo mencionabas, eres amante a estudiar la historia. Y podríamos llamarlo así, un argumento, es que Cristo partió la historia, porque se habla de antes de Cristo y después de Cristo. ¿Ahí qué opinas al respecto? Bueno, la cuestión ahí es que es cuestión de como el azar y la fortuitidad del asunto, porque pues si no fuera porque Constantino se convirtió al cristianismo, nosotros quién sabe en qué terminaríamos creyendo, que hasta el momento los romanos llevaban todas las de ganar. Ujú. Pero no fue hasta que se convirtieron al cristianismo que empezó a primar esa religión. Entonces, se convirtieron al cristianismo y empezaron a construir el calendario. Entonces, los sacerdotes católicos fueron los que ayudaron a construir el calendario actual. Por eso se habla de la época antes de Cristo y después de Cristo. Entonces, eh, podríamos verlo desde otra forma. Si nosotros quisiéramos verlo desde nuestras propias perspectivas de nuestra región, podríamos hablar del calendario maya. Porque hubo tanto revuelo en el 2012 porque se acababa el calendario maya, porque pues ellos lo construyeron y hasta ahí se les acababa, pues ellos que iban a pensar que iban a durar tanto tiempo, pues es como cuando usted tiene el calendario, si se le acabó el 31 de diciembre, pues ¿qué hace? Va y compra otro, porque ¿qué más? Pero la gente no, la gente le mete el, 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 la cuestión ahí, Sí. la parafernalia y, bueno, guiado también por la cuestión de la Biblia, el apocalipsis, entonces va a venir el no sé quién y nos vamos a morir y viene Jesús. Entonces, o unos se matan, porque hay sectas estas suicidas que, ahí viene el fin del mundo, se matan, otros van y se encierran en búnkeres hasta que se mueren por allá encerrados, otros
se frustran y se suicidan. Bueno, en fin, pasan muchísimas cosas. Ujú. Entonces, pues la cuestión está en eso. O sea, o sea, si nosotros reflexionáramos sobre nuestra historia y sobre lo que ha pasado, pues entenderíamos mejor las cosas, creo yo. Yo, yo podría, no sé, sí, está bien, es que pensé que se me había trabado, pero sí, yo quisiera entonces, o sea, más bien creo que el debate gira en torno al tema de de la religión y la percepción de poder sobre la mente humana que puede tener la idea de Dios entendida de diversas maneras, es decir, la manera como puede transformarme una creencia sobre algo que va a pasar o ha pasado o puede que nunca pase en lo que hago, como me voy y me escondo en una cueva por miedo a que Jesús me vea o cosas así que me parecen que son importantes. Es decir, a ver, yo voy a decir una frase que dijo un arzobispo que se llama Fulton Sheen, que es la siguiente. Creo que es así que dice. Tan solo 100 personas odian a la Iglesia Católica. 100 millones de personas odian lo que conocen de la Iglesia Católica. Y lo voy a decir no por la percepción de la gente afuera de la Iglesia, sino la gente dentro de la Iglesia, como lo mencionábamos. A mí en lo personal no me parece que la tradición de ir a misa los domingos sea en sí misma una mala tradición, es decir, no está mal que como familia, un papá que tenga un niño de 2 años, que el niño todavía no entienda a esas alturas, por ejemplo, lo lleve a misa y el niño pueda que los primeros 3 años de su vida no tenga ni idea a qué lugar está yendo. El problema no es la tradición en sí misma. El problema es la ignorancia hacia una determinada cosa, porque yo conozco personalmente familias que sí llevan niños a la iglesia a 8, 9, 10 años y los instruyen sobre la iglesia católica y les preguntan sobre la iglesia católica y la defienden con argumentos, pasión y conocimiento. Posiblemente en 5 años cuestionen y digan que es todo esto que me estoy creyendo, pero a la final el propósito no es tanto como un propósito tan simplista de transmitir una religión porque tiene que pensar como yo, sino porque lo que considera el papá en su vida que le pudo otorgar la Iglesia Católica en la gran mayoría de ocasiones, más allá del mero ritual, considera que le puede hacer un bien a su hijo. Entonces, la base moral que le entregue, el respeto al prójimo, el amor al prójimo, la caridad, la sumisión, el no hacerse su propio Dios, elementos que puede dar la religión son los que son valiosos de mantener esos rituales. Voy a meter otra frase, dice como la tradición, y la digo siempre, me fascina, la tradición no es recoger cenizas, es mantener encendido el fuego. Entonces, en la medida en que la tradición cumpla ese rol de mantener a las sociedades activas en sus códigos morales, en sus códigos éticos, en sus esperanzas de lo que va a haber en el más allá, va a ser valiosa la tradición. En la actualidad el problema es que este problema ¿cómo lo digo? Hay una estadística que escuché y es como muy mal acerca de los católicos, es decir, católicos que se creen practicantes y no son para nada practicantes. Entonces, el tema es que antes, como era la religión, en temas sociales macro, un elemento mucho más central de las sociedades, pues tú tenías personas que desde jóvenes estaban mucho más instruidas, personas que desde jóvenes tenían deseos de ir a un convento, con mucho más deseo y arraigo que lo que tenemos hoy, porque es que precisamente, más allá es un problema estructural que yo tengo en mi percepción histórica del mundo, pues comienza la ruptura de iglesia-estado, pero hoy la posición de la iglesia es una posición que se reduce a al sentimentalismo, es decir, y a la propia percepción de la iglesia. En la medida en que yo sienta que la iglesia me aporta o no me aporta a mi vida, a mis deseos, a mi existencia, a lo que yo considere que Dios me satisface o no me satisface, deseo creer o no en él. Antes no era así, antes era un elemento que era tan grande que trascendía a mi persona, que tenía que ver con mi vecino, que tenía que ver con la iglesia a la que yo tenía que tener un respeto, que había una preocupación por aprender más de la iglesia. Hoy no, hoy yo puedo ser, nadie me va a condenar socialmente por yo ser un católico ignorante y mal practicante. Y consecuencia de eso es que tenemos tantos católicos ignorantes que no les importa no ir a misa, no les importa entender o no el valor de la Eucaristía y consideran que viven bien así. Y el tema es que hoy, y es otra frase, y yo no sé, me fui mucho por este aspecto, pero el tema es que mucha de esa crítica que se le hace, no es que los católicos dicen ser católicos y no hacen esto, no hacen lo otro, es porque es precisamente un fenómeno de muchísima gente de pensar que el pecado ya no tiene consecuencias, es decir, en la medida que la religión satisfaga mis deseos y yo me sienta feliz y tenga plenitud, tenga plata, nada más importa.
eso no siempre ha sido así, porque antes sí había conciencia de pecado. Oiga, si yo no hago esto, la puedo estar cagando. Entonces, estudiemos. Eso no pasaba antes. Hoy, eso pasaba antes, no pasa ahora. O sea, ahora no hay conciencia de que algo malo me pueda pasar en caso de que, por consecuencia, tenemos gente que vive las religiones a su manera y a sus alcances. Y parte de ese problema quiero extraerlo a colación con el hecho de que es defraudante que una persona diga, hoy, siendo 2021, voy a dejar de creer en la Iglesia Católica porque yo veo muchos católicos que son malos católicos. En ese sentido, pues es un argumento que no tiene fuerza de valor porque yo estoy siguiendo a la Iglesia Católica y no a la cantidad de católicos ignorantes que me están rodeando. Entonces, pues yo creo que es un tema delicado, pero digamos que Sí, yo, por ejemplo, para ¿qué es agregar eso? algo, además de decir que lo que dijo Juan, estoy en parte muy de acuerdo, y es que yo creo que también hay mucho ateo, no sé, mucha gente que no cree en Dios, que cree que al no creer en Dios, Dios le va a decir como, por favor, cree en mí. O sea, el beneficio no es de Dios ni de la iglesia que usted no sea parte de ella, el beneficio es de la persona que es creyente. Y yo creo igual que Juan, si usted el hecho de creer en una iglesia y seguir los mandamientos, por ejemplo, lo hace una mejor persona, sea lo que sea. Si usted cumple hablando ya de la iglesia católica, pues que es la que más conozco, digamos, cumpliendo los 10 mandamientos, usted va a ser una excelente persona, porque usted va a ser una persona generosa, no va a ser envidioso, no se va a meter con la mujer del prójimo. Son cosas que están bien dentro de la sociedad, porque no me pueden decir ahora que no, que como yo no soy creyente y todo es una construcción social, yo puedo matar a alguien y está perfectamente bien porque yo no creo en Dios, no existe nada y mis derechos son infinitos. Entonces yo creo que tú vas a sacarse esa mentalidad hasta de uno mismo, decir como, venga marica, si yo creo en Dios no es por beneficiar a Dios ni por decir como, wow, que Dios debe estar agradecido, o sea, no, no es así. El beneficiado es uno mismo al creer en Dios y también lo de la fe es algo, no sé, es no es muy fácil de explicar, es algo intangible, no se lo puedo venir a explicar en cuanto a eso. Por ejemplo, sí, exactamente lo que decía Jaime hace rato, que puede llegar Jaime y decir, yo creo en Goku, listo, pues crea en Goku, usted verá qué hace, pero, pero no sé, o sea, yo me dejo llevar más por ejemplo, por las pruebas que existen de los milagros, hablando de milagros ya, porque milagros existen acreditados por el Vaticano, no sé cuántos milagros existirán, y bueno, no sé, ya para darle la palabra a Jaime, no sé qué opina de lo que dijo Juanes, y también ya para terminar, si puede mencionar qué opina también como de la opinión que tiene sobre los milagros de la Iglesia Católica que existen, que son fidedignos. Eucarístico. ¿O cuáles? Sí, vale. Sí, o sea, me refiero, o sea, por darle un ejemplo, por ejemplo, cuando cogen el cuerpo de un beato y sigue intacto después de estar 20 años muerto, o cuando a algunos padres les salen por ejemplo, Los lo estigmas. de Los estigmas. los Mm. estigmas no me acuerdo del santo que le salían, pero bueno, El Padre Pío. Padre Padre Pío, Pío. exactamente, Padre Pío, Y más, entonces no no, creo sé. que eso no creo que es, creo que son más. Hágale. Bueno, bueno, en cuanto a lo que estaba diciendo Juan Esteban, pues él lo estaba ligando mucho hacia lo del código moral. Y hay que aclarar acá que pues si bien la fe y la religión han sido cultural e históricamente principios fundamentales del código moral, pues no son en realidad, o pues no son necesariamente el único código moral que exista. Yo puedo no creer en absolutamente nada de la divinidad, pero puedo tener un código moral. Es decir, pues yo soy docente, yo no puedo empezar a decirles cosas a mis estudiantes porque creen en Dios. O yo no le voy a decir bruto porque piense que ellos al estar creyendo en una religión o practicando una religión sean inferiores que yo. Ujú. Cosa que pues es muy contraria siempre en la mayoría de los creyentes y esto va más relacionado no con la fe, con religión, sino con el fanatismo. Entonces esa gente que es, ay Dios, y el Padre, y la iglesia, y el pastor, y ay, chévere, y yo soy cristiano, y Cristo están conmigo, y los que no son nuestros enemigos. Entonces, yo por ejemplo en el colegio donde trabajé me hablaban de, no sé si sea bíblico, nunca lo leí en el Apocalipsis, pero la cuestión del rapto. Entonces me decían, ay, no, es que miren, cuando llegue el rapto, todos los que somos hijos de Dios nos vamos a ir en cuerpo y en alma.
y los que no Pero se van a quedar. esa, Entonces, Rapto. esa es sí, la de creyentes, o sea, a los que se bautizan a sí, a Jesús. los que están dentro de la Sí, iglesia, entonces exacto. ellos son hijos de Dios. Entonces, como yo no era hijo de Dios, porque en ese momento yo era católico, entonces, pues a pesar de que creía en Cristo, creía en la Santísima Trinidad, ta, ta, En el ta, colegio protestante habla, sí. ajá, Sí. entonces ellos, según ellos, yo no, o sea, ellos se iban, los llevaba a Cristo y a mí me dejaba porque yo era católico. A pesar Entonces de yo que ahí creía en Dios, sí. yo como que, entonces este Cristo, o sea, hay un Cristo para los católicos, uno para los protestantes, hay uno para los de esta iglesia y otros para los de las otras, porque si ustedes se ponen a ver también en las diferentes iglesias protestantes, la imagen de Cristo es distinta. Diferentísima. No sé si ustedes han oído hablar, no sé si se pueda mencionar nombres acá, ¿sí? Hágale, hágale. Persona, Sí, sí, de no, no, una vez, no, no sin importa. De censura, aquí no iglesia. hay. Eso no. No sé si ustedes, y si no han tenido la oportunidad, vayan porque les dan comida, de ir y les Vayan que hay regalan, comida gratis, y les vayan. regalan una Biblia a la iglesia del lugar de su presencia. Creo que están Sí he haciendo ido, cultos yo he ido. No, no sé. en el canal No, 1, creo que yo salen. tampoco. Pues esa iglesia, o sea, es ir a un concierto. Yo he ido en mi vida a un solo concierto de rock y a la iglesia en lugar de su presencia y fue casi lo mismo. O sea, fue exactamente lo mismo. O sea, yo entré y pues las sillas, un auditorio súper cómodo, un escenario, luces, y llegan y salen todos estos ahí, las mujeres con su cuello tortuga, todo, y canten y bailen y Dios y ta, 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 y luego el pastor y, ay, los quiero mucho y, ay, ya. O sea, Yo, o sea, Sí, venden una indiferente. experiencia yo sí me Sí. he que hace sentir preguntado, bien a la gente, Espere, entonces, espere, espere. o sea, eso también, y eso va también hacia lo que vamos a hablar ahorita de los milagros, porque es una estrategia casi de marketing que tienen las iglesias. O sea, yo voy a la iglesia que me hace sentir bien y esa es la premisa de casi todas las personas en este momento. O sea, si Es yo voy a una triste. iglesia es porque me gusta. Pasa en Exacto. los católicos. No sé si les ha pasado a ustedes o a sus sí, papás o sus Sí, tías. claro. Ay, no, yo dejé de ir a la iglesia porque es que ese padre habla muy feo. Ay, no. O al contrario. Ay, no, es que ese padre habla tan bonito. Ay, da una misa Exactamente. tan Sí. linda y les gusta ir. Y pues Exactamente. según las leyes de la doctrina de la iglesia, usted va donde le corresponde con el padre que le toca, dé la Exactamente. misa que dé o no. Pero la cuestión es que es eso, o sea, nosotros somos humanos y ese toque de humanidad pues nos ayuda. Y ahí, como pasa a nosotros con los docentes, hay profesores que les llegan a los chicos y les Ujú. permiten enseñar unos temas con facilidad y hay docentes que no. Pero Sí, entonces claro. ahí la cuestión es muy personal, entonces mucha gente termina odiando alguna materia u otra porque El profesor. porque la el profesor es experiencia con el mierda. docente fue Exacto. traumática. Son malas, sí. Entonces eso es Sí, lo que pasa. claro. Y esto también pues va relacionado con lo que decía Juan Esteban, o sea, la cuestión de la doctrina moral es algo bastante complejo y sobre todo en los niños, o sea, los niños son pues sujetos muy manipulables. Entonces, si yo tengo un niño, lo llevo a una iglesia. ¿Qué hacen las iglesias? Generalmente en las iglesias pues que están más o menos bien organizadas, como las cristianas, esto como el lugar de su presencia, en el Ujú. lugar de su presencia, cuando yo fui, los niños tenían su sección aparte Su propio y, culto. y hay muchas iglesias católicas que pasa lo mismo. Cuando el padre está haciendo el sermón, los niños pasan con los catequistas y ¿qué les hacen allá? Entonces allá Jesús les regala dulces, que estos son los dulces que les dio Jesús. Jesús les canta canciones bonitas y mi amigo Jesús y tan alto que no puedo estar arriba de él, no sé qué. Y Jesús es la bacanería, o sea, Jesús es mi amigo, a él le puedo contar mis secretos, él va a estar siempre conmigo, él nunca me va a dejar. Y pues un niño que pues está lleno de inseguridades, es una criatura que pues no conoce nada del mundo, pues va a decir, pues Jesús es la berraquera, yo por qué me voy a separar de él, y yo creo en Jesús y Jesús y Jesús, pero la cuestión es que pues en realidad estamos haciendo un daño porque lo que decía Juan Esteban, o sea, el criterio de decir después, eh, bueno, ya no creo en ese Jesús porque no, ya no me gusta, o sea, es como decir a un hermano, o sea, si yo tuviera un hermano con el que he crecido toda mi vida, lo conozco y me ha estado, he estado compartiendo con él, ya, ay no, usted ya como que no me gusta, usted no es, no, uno lo acepta como es. Entonces ya después se viene a dar cuenta, ay no, es que Jesús, o en la Biblia me dicen esto y yo tengo que odiar a estos. Pero bueno, yo lo acepto porque pues es mi amigo y él me enseñó lo que era el bien y lo que era el mal.
Entonces, la cuestión está en que los valores de las sociedades cambian con el tiempo. Y la cuestión con la Biblia es que se está quedando atrás. Y por más de que han sacado nuevas versiones actualizadas con lenguaje moderno y toda la cuestión, pues sigue Ya. habiendo un lenguaje que no es propio para esta época tan transgresora. Entonces, por ejemplo, la cuestión de la lucha de la comunidad LGBTIQ+, toda la cuestión del machismo, toda la cuestión de, de las estructuras de poder que tienen y que infunden las escrituras, porque pues, y como les digo, se ve quizás más marcado en ciertas, en ciertos tipos de religiones, como en el caso de los musulmanes con el Islam, en los cultos protestantes en los que el hombre siempre está encima de la mujer y siempre va a mandar el hombre en una casa donde haya más mujeres, las mujeres no pueden usar pantalones, bueno, en fin, todo eso es bíblico y está, las personas cristianas a ustedes se lo comprueban. Entonces, ¿por qué las mujeres usan falda y no pueden usar pantalones? Está en la Biblia, mire, acá dice, ¿Por qué no usan maquillaje? Está en la Biblia, Entonces, tienen como ese aspecto ay, no, es que aquí está, mira, acá dice. Y no, la cuestión es que, pues gracias al Renacimiento, gracias a tantas cosas en las que el pensamiento humano se desarrolló, pues la cuestión de la ética y la moral no se puede basar solo en la doctrina religiosa. No sé si ustedes hayan estudiado en colegios confesionales o en colegios públicos, y pues si uno se da cuenta, la formación de una persona en un colegio público es muy distinta a la de un colegio confesional. Yo estudié en colegio parroquial y mi moral fue al principio permeada por todos estos principios católicos, que no digo que sean malos, que hay unos con los que no estoy de acuerdo y pues que yo ya los dejé atrás mucho tiempo, pero ¿Cómo cuáles? ¿Cómo pues cuáles principios la cuestión de la católicos? homofobia, la cuestión del machismo, la xenofobia, Con todo toda eso. esta cuestión de, o sea, de este mundo que se está viendo como al progresismo, a la lucha de los derechos de LGTBI, el machismo y todo eso, como teniendo en parte todos esos valores que se están construyendo en la sociedad moderna, ¿cuál crees tú que es como el futuro de la religión? ¿Crees que la religión se va a adaptar a esos nuevos estándares o se va a quedar atrás o va a seguir su lucha así con su lucha conservadora? ¿Qué crees tú que pase ahí con la religión? La cuestión es que hay generaciones pasadas que están en bastante pugna por mantener esos ideales y esa Sí, tradición que viene diciendo. Pero pues lo que decía Juan Esteban, que la tradición pues es algo que tiene que seguir igual. Las tradiciones nunca se siguen de la misma manera. Siempre cambian. No es lo mismo el Carnaval de Barranquilla que se celebró el año pasado al que se celebró hace 50 años, a pesar de que sea una tradición y tenga casi las mismas cositas. Entonces, eso pasa en todas las cosas que nosotros hacemos como sociedad. La iglesia, ¿qué tiene que hacer? O las religiones pues tienen que transformarse. ¿Por qué? Porque no están ya aptas para una sociedad que está tan convulsionada. Y por convulsionada no me refiero a que está en declive o que estamos mal, no, estamos haciendo un cambio que como humanidad hemos hecho durante muchísimo tiempo y que pues nos está llevando a quizás ser mejores personas y a aceptar más la diferencia y la identidad de ser humanos. Entonces, pues sí es importante que las diferentes religiones se transformen. Y pues algo que es muy personal, y me digo, si hace tanto tiempo pudieron definir qué libros iban en la Biblia, ¿por qué ahora no añaden o no cambian los libros que hay? O sea, porque sí el cristianismo, o sea, parece que el cristianismo se acabó en el siglo primero o en el siglo segundo después de Cristo, que fue cuando se escribieron esos libros. O sea, de ahí para acá esa historia del cristianismo es nula para algunos. sí. Entonces, la Iglesia Católica pues la revive un poco con la cuestión de los santos. Entonces, los santos son pues como experiencias diferentes que hacen ver el cristianismo pues en diferentes épocas y en diferentes contextos. Los protestantes lo hacen viendo las ideas que traen los reformadores y los diferentes pastores que pues en su momento crearon las grandes iglesias protestantes. Pero la cuestión es que eso se quedó muy atrás, o sea, si nosotros podemos hablar, las iglesias más modernas en cuanto al cristianismo vienen del siglo XIX. Ahí Entonces, me surge una pregunta.
y es el tema de que va relacionada, va ligada con lo que mencionó Quinto, pero yo lo quiero orientar más en cuanto a la sociedad. O sea, teniendo en cuenta hacia dónde tiende la sociedad, que es aceptar, porque llamémoslo así, hay que aceptar al otro, ¿cierto? Hay que ser empático. Entonces, si yo creo que la comunidad LGTBIQ, o sea, entre comillas, está bien, bacano, lo acepto. Si considero que el aborto está bien, bacano, aceptémoslo. O sea, aceptemos todo porque esa es la tendencia hoy, ¿no? Hay que aceptar todo, tenemos que ser empáticos con todo el mundo. Si yo creo que yo soy un animal, pues está bien, crea lo que quiera. ¿Tú crees que eso en un futuro va a crear una sociedad que llegue a un mejor futuro o que realmente la lleve a la ruina? A lo que quiere decir, creo que Trujillo, es que a partir de todos esos cambios, de esas divisiones, ¿crees que la sociedad va a perder su identidad o por el contrario va a ganar una identidad a No, no, partir de no. esa No aceptación? es, Identidad no es, sino es en cuanto a progreso, a llegar a un Exacto. mejor futuro. Pero, Sí, por eso. Realmente la va a pero terminar claro, de cagar. hay diferente, recuerde que hay diferentes tipos de progreso. O sea, por eso, el pero tema, cuando, No, pero cuando, la cuando a pregunta es para Quinto, él. cuando a Quinto se refiere con identidad, sí, No, pero hágale, yo no hágale, estoy hágale. respondiendo, huevón. O sea, en principio que ni siquiera le estoy respondiendo. El tema es que Quinto está dando un mayor énfasis a lo que es el tema de esta identidad que sigue siendo una evolución en término cultural, Claro. ¿cierto? O sea, nada más. Usted es el que se pone a pelear por cualquier otra Bueno, maricada. entonces que No, responda ahí pero Jaime. la pregunta va, Sí, exacto, o sea, en sí, sí. cuanto a, en general, yo no quiero generar embudos de maricadas diciendo culturales, Bueno, ya. espirituales, no, en cuanto a la sociedad en general, ¿vamos para un mejor futuro o realmente la vamos a cagar con todos esos cambios que quieran aceptar? La cuestión es que, o sea, todo el mundo piensa que la humanidad o la sociedad, cuando hace algo transgresor, va a llegar a algo peor o va a tocar fondo, va a estar en la inmunda o va a estar destruida. Pero la cuestión es que, o sea, no hay situaciones peores, no hay situaciones mejores, solo hay situaciones diferentes. Si nosotros lo miramos, por ejemplo, en el caso de Venezuela, ay no, pobre país, ese país está mal, no, es que está allá Nicolás Maduro y esa gente está, no, horrible, o sea, ¿qué podemos decir de Venezuela? No, está terrible, pero la cuestión es que, o sea, a nivel de economía, pues sí, vemos que está mal, pero la gente sobrevive. O sea, la poca gente o la gente que está allá sobrevive de alguna u otra manera, o sobrevive porque pues son seguidores del régimen y están acobijados por él, o sobreviven porque pues tratan de hacer lo que pueden con lo que tienen para sobrevivir. Pero más mal que puede ser, o sea, Exacto, pero si es una peor sí, 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 situación. sí, o sea, Es no sé, diferente, no, pero es diferente. Hace 10 años yo comía las tres comidas, a un año comer Claro. una sola comida, ya es una peor situación. O sea, así sea una Digamos, diferente situación, es peor, ¿no? digamos, mira esto, Jaime, no sé si lo sabías, de pronto Garra me puede corregir que es de Venezuela. Mi papá me cuenta que hace 20 años los venezolanos iban a mercar a Miami. O sea, ¿qué te dice eso? Claro, las situaciones cambian, son situaciones, pero ¿qué prefieres? ¿Estar bien por la situación bien o estar, o sea, tú preferías, como está la Sobreviviendo. situación, estar sobreviviendo? pero Es antes que yo yo quisiera, considero no, que no, yo, espere, yo no, quisiera decir espere. algo corto, algo corto No, para... córtola. No, para Ya hacer el no, énfasis. papi, ya diste tu va quinto, cátedra, va deja quinto Corto hablar no porque el sé, Quito no ha pero resto. hablado. Déjeme a mí primero Quito no ha porque si va a hablado. ser corto, weón. O sea, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Jaime, pues, de que en la medida de lo que dice que solo hay situaciones. Claramente hay algo que se llama como sentido común y hay unos óptimos sociales que son ya comunes entre la humanidad. Míreme nada más el caso de Venezuela o el nazismo en Alemania. La historia la ha demostrado. Son situaciones que llevaron a un país a la ruina o a la quiebra.
porque claramente se ve en la historia que después de la Segunda Guerra Mundial, Alemania vivió un periodo de hiperinflación llevado por una mala decisión que fue imprimir dinero, y básicamente una carretilla de dinero no te servía ni para un borrador. Entonces, yo ahí no estoy de acuerdo en la medida de que solo son situaciones. El progreso, ahí sí estoy de acuerdo, el progreso no es malo ni es bueno. Puede ser las dos, puede ser una o puede ser la otra. No, Pero pero el la progreso cuestión no ahí es, significa ir hacia arriba, también puede ir en otras direcciones. es que la cuestión ahí es mirar qué es lo que nosotros llamamos progreso, porque pues podemos Exacto. hablar de progreso económico o pues en vez de progreso económico podríamos hablar de bienestar en la persona. Porque qué es tener bienestar? Pues es poder alimentarse, poder respirar, poder vestir. Pues dependiendo de la sociedad, eso es bienestar. O sea, no hablamos de nosotros, o sea, nosotros de bienestar, por ejemplo, si nosotros nos vestimos, tenemos ropa chévere, yo puedo usar gafas porque pues tengo mi enfermedad óptica, a el bienestar, por ejemplo, de una persona que vive en Uganda, que vive en una tribu de estas, eh, y que su bienestar es conseguir agua, pues caminando un poco, no de kilómetros, o sacándola de pozos subterráneos. Entonces, cuando sale el agua, eso es una bacanería. Y según nosotros, eso es estar en la inmunda, eso es estar malo, pero las personas sobreviven y su vida se limita a eso. En cuestión a lo que decías del nazismo, la cuestión es que, eh, ¿será que la situación hubiera sido peor si Hitler hubiera podido desarrollar su plan? Alemania se jodió y se fregó por la intervención de las potencias del eje, porque si no, Hitler había seguido engrandeciendo a Alemania, invadiendo todos los otros países. Exacto. Pero la cuestión es que llegó Estados Unidos, pam, 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 la arruinó y pues un país, a ver, les bombardearon todas las ciudades, les quitaron toda la fuerza disponible, solo tenían mujeres y niños. Entonces, ¿qué podían hacer esas personas? Pues tratar de sacar de algún lado Claro, para por eso. poder eso. Y es lo mismo que está pasando, y es lo mismo que ha pasado. Y Bueno, es pero que, espere, para que termine también, ¿usted cree que para meterlo ya con Dios, o sea, una cultura con Dios puede progresar o sin Dios progresa más, bajo su punto de vista? Sí. mm, no creo que una cultura, o sea, la cuestión no está en si es más chévere ser creyente o no creyente, o si siendo no creyente uno vive mejor, porque pues está la misma cuestión de que yo les decía, el bienestar. Yo recuerdo que pues cuando yo estaba así como en el tránsito yo pues al principio, no, yo soy reateo, yo, pero iba yo por la calle y veía uñero, yo, ¡ah! Virgen Santísima, empezaba a alabaré, que no me mire, que no me mire. Y yo decía, pues yo decía, no, pero pues yo no quiero creer, pero pues el miedo a ciertas cosas me hace que yo me aferre a eso Que una que vez yo siento creyó. intangible. Entonces, pues la cuestión era, pues dejarme, o sea, soltarme de eso, porque para mí era muy difícil. Entonces yo decía, no, pero pues si yo siento miedo o sea, si no creo en nada, pues yo no puedo invocar a nadie, yo tengo que, que mirar qué hago. Entonces, pues ya fue un proceso de ir aceptando que pues las cosas pasan como tienen que pasar y que pues si me van a robar, pues por andar rezando el Padre Nuestro antes Que de sea salir de lo la que casa Dios no me va quiera, a ¿no? pasar Que nada. O me sea, roben y fue. pues sí, ya que Claro. Pero por ya ejemplo, por Pero cantar el yo, alabaré mientras me roban, pues no creo que vaya a ser más chévere claro, o menos doloroso. yo sí quise pero, hacer un apunte. Iba a mi apunte que no me habían dejado hacer el apunte. Ahí sí iba mi apunte. ah, Para tratar de trazarlo de nuevo a la discusión teológica. Pero el tema es este. Si yo no, o sea, cuando yo digo la situación no va a ser ni mejor ni peor, sino diferente, estoy tratando de removerle la etiqueta de valor a la situación. No me parece bien según quién, mal según quién. Y vamos a otra cosa que me parece, yo insisto, para hacer mi tesis general, que muchos de los fenómenos que hoy suceden en términos ideológicos entre la lucha de un ateo y un creyente suceden porque hay diferencias fundamentales entre la cosmovisión del hombre actual, moderno, postmoderno, la cosmovisión del hombre, la cosmovisión del hombre antiguo. Es decir, tú le preguntas a un hombre, tengamos esta misma discusión 600 años atrás y era diferente. Ahora, la cosa es, no necesariamente era porque éramos retrógrados o etiquetas de tiempo. Mi pregunta es la siguiente. Y va en relación a la iglesia. Tú dices, la iglesia necesita, el evangelio necesita actualizarse a los tiempos actuales.
¿cuál es la premisa básica de Jesús? ¿Qué es lo que dice Jesús básicamente? Yo soy el camino, la verdad y la vida. La verdad y la vida. Si Jesús se adaptara a lo que dice el mundo, la verdad sería el mundo, no Jesús, porque Jesús se adaptaría a lo que fuera verdadero en el cambio. Pero si Jesús es quien es la verdad, el mundo es el que necesita orbitar alrededor de Jesús, no Jesús orbitar en el mundo. Entonces, esa diferencia entre la concepción de verdad en una religión hace que lo correcto sea mantener la iglesia ha cambiado muchísimos, o sea, alrededor de los años, el concilio que pasó hace 50 años, el movimiento de liberación que ocurrió en la iglesia católica en el siglo XX, son movimientos que van cambiando, pero hay principios fundantes que hacen que la iglesia sea verdadera. Cambien mil cosas, existan mil personas, hayan 1900 partidos políticos, movimientos diferentes que quieran entender de otra manera la vida. Si la iglesia en su tesis que le vende al mundo dice que es el camino de la verdad y la vida, sería hipócrita de su parte adaptarse a las verdades del mundo y no ser fiel a su verdad. Entonces, por eso pedirle a la Iglesia Católica, y lo que responde la Iglesia es esto: el mundo se tiene que adaptar al Evangelio, el Evangelio no se tiene que Juanes, adaptar al mundo. Ok, dos Entonces, cosas. o sea, en ese sentido, yo no puedo exigirle a la Iglesia eso. Tiene sentido, O sea, no lo había pensado, pero tiene Sí, sentido. claro, pero hágale, o sea, Chiqui, termine. No, o sea, sí, no, lo único que tengo que decir es que no había pensado la forma que lo pensaban y sí tiene sentido que la iglesia no puede arrodillársele a todo lo que la sociedad vaya cambiando, porque incluso digamos que hoy cambia la iglesia, dentro de 100 años van a pedir que vuelva y cambie porque está muy retrógrada a como está. Entonces, la gente... y por lo menos voy a decir otra cosa chiquita. Pero, Es una cuestión más materialista del mundo, filosofía materialista. Yo considerar que a la inversa que lo que mencionabas, que la gente cada vez que piensa que haber un cambio va a ser para peor, lo que considera el mundo hoy es que cada cambio, cada persona que llegue con una nueva bandera va a ser progreso. Eso es lo que considera hoy el mundo. Cada cosa que llegue, cada innovación que llegue, cada cambio, cada persona que llegue con algo diferente va a ser progreso. Es decir, la mentalidad actual es para arriba. Y la mentalidad más rara en el mundo actual es el ser reaccionario. El reaccionario dice: oiga, usted puede ocurrírsele mil cosas, puede pensar que usted va a ser más libre si hace X o Y, pero no necesariamente va a ser lo correcto. ¿Y qué dice el reaccionario? Es la ideología política más rara hoy en día, porque es que hoy en día vivimos una ideología más que todo progresista en los jóvenes. ¿Qué es lo que hacemos hoy en día un reaccionario? ¿Qué es lo que dice? Oiga, vámonos para atrás. Eso para hoy, para una persona, que dile a un joven: oiga, vámonos para atrás en tal sentido. Marica, retrógrado, es decir, el mundo piensa al revés en ese sentido. Entonces, asumir que todo lo que vaya a cambiar va a ser diferente y no le pongo etiqueta de bien o mal, significa que yo no reconozco principios fundantes como verdaderos. Es decir, para mí, para un venezolano debe estar bien que no tenga que estar sobreviviendo con $1 diario para poder decir que somos una realidad diferente, que lo que estamos viendo es diferente, no ni bien ni mal, sino que estamos en un régimen que nos manejó la vida de una manera diferente. No, dentro de su cosmovisión el venezolano dice: estamos en la mierda, porque en lo que el venezolano vivió tiene la suficiente historia moral, por decirlo así, para saber aquí estaba bien, aquí estaba mal. Y en ese sentido sí hay realidades que son peores o mejores. Y en ese sentido la humanidad sí debe escoger hacia lo que es mejor o peor. Hoy vivimos de la diferencia, la diversidad, lo diferente, lo libre, y tenemos etiquetas olvidadas por el relativismo moral. Esto me parece relativamente mejor, relativamente peor, y no tenemos etiquetas para algo que sea: oiga, usted aquí vivió bien o vivió mal. Eso se nos olvidó y eso está mal. Ahora, yo tengo 2 puntos porque Juanes con su gran cátedra tampoco me dejó dar mi pequeño aporte a lo que dijo Jaime, y con respecto a la pregunta de Chiqui, ¿cierto? Que como dijimos al principio, que al principio tocamos el tema de lo que es vivir con creencia y tal, que es o sea, el vivir con creencia es como tal cual lo dijo Jaime, o sea, es vivir de una manera cómoda para uno mismo. O sea, uno se siente bien creyendo en algo. Entonces, primero, o sea, en ese orden de ideas, tener una sociedad que no crea en nada, pues, o sea, yo lo vería como una sociedad anarquista. ¿Por qué?
Porque, o sea, como hemos tocado el término moral, el social, ¿qué tal? Que hay ciertas cosas que en la religión te dicen no hagas esto, no hagas aquello. ¿Cierto? Si no existieran esas creencias, la gente podría hacer primero lo que se le diera la gana. No, y no solo anarquista, yo, por lo que decía Garrido, yo creo que una sociedad sin creer en algo, sea satanismo, Goku, Naruto, lo que sea, pierde como su sentido de ser, pierde su humanidad, por así decirlo. Pierde Porque su el norte. ser humano, Y el ser humano está condicionado a creer en algo, o sea, pensémoslo ya en las sociedades primitivas. Las sociedades primitivas, ¿cuál era su mayor dios o su mayor creencia? Era el sol, porque era el que les suministraba energía, era el que les suministraba sol, calor, y les daba comida por medio de los cultivos. Entonces, por ese lado, una comunidad, una sociedad y la humanidad entera perdería como sus raíces, Sí. su completo cableado, por así decirlo, O su en no forma de creer ver en la nada, vida. en no creer en nada. claro, Digamos, Hay que yo creer en creo- algo, hay que creer en algo por así pequeño que sea, hay que creer en algo. No podemos venir aquí con las cosas de que yo no creo en nada, porque usted, por más pequeña que sea, así sea un equipo de fútbol, eso ya es creer en algo, eso es pertenecer a algo, porque el ser humano es un ser social. Claro. Y algo rápido para, no sé si Quinto quieras decir algo después de lo que yo diga, Eso, pero yo. algo Garrido, rápido, Garrido bueno, después. no importa, el que quiera, pero lo que yo ¿quién quiero iba? decir, Hágale, chico, Hágale. vea, lo que yo quería decir, además de lo que dijo Garrido, veámoslo no desde el punto de vista ya espiritual y desde alguien que quiere en Dios decir esto, sino desde el punto de vista de Jaime, que Jaime incluso lo admitía a minutos anteriores. Por ejemplo, la religión o la creencia en algo o los mandatos de esa religión salvaron millones de vidas de no contagiarse comiendo el cerdo y intoxicarse. Exacto. Esa pequeña creencia salvó vidas. Salvo bien. Punto positivo. Esa creencia hizo que no se volviera, la lepra se transmitiera por todo el pueblo. Otro punto positivo. O sea, a lo largo de la historia, la religión, y yo creo en la religión y Dios y todo, pero veámoslo desde ese punto de vista, la religión, digamos que no existe Dios y nada de eso, y todo es un mito, y como decía Quinto, los Estamos en humanos el necesitamos Matrix. creer en algo. Sí, exacto, los humanos necesitamos creer en algo para sobrevivir, para tener algún consuelo. Han sido más las cosas positivas que negativas dentro de esa ilusión que las personas llegan a ver. Entonces, no solo es el hecho de que el ser humano, porque yo he escuchado esto ya 1000 veces, o sea, no es la primera vez, yo creo que todo el mundo ha escuchado eso, el ser humano tiene que tiene que creer en algo, sino que ha sido también un benefactor a lo largo del tiempo, y Benefactor seguirá social, haciéndolo. como dice Milei. Sí, sí, Sí. sí. Benefactor social, y también hace mejores personas, crea culturas, hace grupos, que no es nada malo. Entonces, bueno, eso Bueno, es voy lo que yo. quería decir. No, 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 a Garrido, a Garrido, a Garrido. Déjeme decir mi Le segunda respeta idea. el turno a Garrido. No, Y el tema, después va Jaime, que yo creo claro, que el tema algo tiene es que que decir. Juanes toca tantos puntos en sus cátedras de 20 minutos que uno no le da tiempo de dar las ideas cuando son pertinentes. Pero Hablo muy rápido, perdón. el caso. Ajá. Yo sí estoy de acuerdo con Juanes de que las tradiciones son positivas para la sociedad. Y también que la iglesia, como la religión más bien, no debe cambiar según los criterios de la gente porque es una idiotez. Sin embargo, sí es posible que la iglesia tenga su idea principal, su base, pero como lo decíamos antes, como la sociedad está en constante cambio, la manera de transmitir ese mensaje, eso sí puede ir cambiando. Porque si no es lo mismo la tradición de la misa, como la gente la percibía hace 500 años, a como la percibe ahorita. Ahorita, o sea, sí es una tradición, pero que se ha vuelto una obligación. Ahorita a los niños le dicen, hay que ir a misa todos los domingos porque es nuestra obligación con Dios.
¿cierto? O sea, no les enseñan el por qué les deben hacer ir a misa. Entonces, para mí ese es el problema que se ha visto actualmente en muchos jóvenes, que les han inculcado que ir a misa es una obligación, no es algo que te deben hacer, ¿cierto? O sea, que tú vas porque tienes que ir. Y nos remontamos a la idea del principio de que ahora la gente que dice ser católica, ellos son católicos simplemente por ir a misa, por confesarse, por bautizarse, por hacer la confirmación, la primera comunión, etcétera, etcétera, pero que lo hacen por obligación, no porque sientan esa relación directa con Dios, ¿cierto? Eso sí podría cambiar. ¿Pero por qué? Porque es la manera de transmitir el mensaje, más no el mensaje como tal. Exactamente. ¿Sí? Sí, pues. Ahora sí, el doctor Jaime, adelante. Jaime, Bueno, Jaime. Pues- han dicho tantas cosas Sí, y yo sí, con, es que con mi también- memoria de pollo no sé si me Exacto. acuerde de tanto. O sea, pues, no sé, o sea, ya en momentos escucho cosas, me dan ganas de refutar y ya con el cállese. tiempo se me olvidan. Entonces, Refute, pues, toca que refute una meta a la Sí, porque cucharada, si lo no, que quiera. si no No, porque- se cambia la idea. No, es que si no cambiamos la toca idea, interrumpir. cambiamos la idea y se va, y se No, de lo suma. que se, no, de lo que se acuerda. hay que partir desde los principios de la buena convivencia. El respeto. Eso es algo que nos enseña la fe y la no fe y todo eso. Jesucristo. Respetuosamente calla el prójimo y decide. No, lo que sea, Adelante, adelante. Bueno, pues creo que es algo que tenemos muy claro acá y es que, o sea, el creer en algo no me hace a mí una mejor persona y el no creer no me hace a mí una mala persona. Eso sí, claramente lo podemos decir. Compartido. Sin embargo, pues no estoy de acuerdo en la perspectiva que ustedes ponen que pues la religión sea necesaria para forjar una sociedad. Si bien es cierto, pues nosotros no vamos a dejar de creer en nada, pues yo creo en la ciencia, yo creo en muchas cosas, yo como les digo, creo en Goku, puedo creer en las hadas, puedo creer en cualquier cosa. Entonces, la cuestión es que un ser humano no se quita sus convicciones. O sea, si alguien les dice que no cree en nada, ahí sí, pues como grave la cosa, porque pues, no creer en nada es como... Entonces, porque uno siempre está diciendo, creo que sí, creo que no. Pronto tal vez. Entonces creen algo, así sean lo que está diciendo. Pero pues eso es lo que pasa. Entonces, la cuestión de la creencia o sea, no es tan superficial. Otra cosita respecto a lo de la tradición es que, por ejemplo, miren en el momento en el que estamos y quiénes estamos acá. No sé, acá, pues el rango de edad de ustedes debe estar entre los 20 y... ¿Quién es el mayor? Señor Garrido. Garrido, señor 21. Andrés Garrido. 21, 19 y 21. 20, 21. por eso. Entonces, 19. yo tengo 25, somos contemporáneos. No es lo mismo si ustedes van a entrevistar, no sé, al doctor Richard Dawkins, que es un gran biólogo, pues además es uno de los representantes más grandes del ateísmo y de los defensores del ateísmo así pragmático y... ¿Ese no estaba muerto? No. No. Dawkins, no Hawkins. Dawkins. Ah, ok, lo confundí. Por favor. El otro es Está Stephen muerto Hawking. para Dios, güey. Eso sí ya... Está muerto para Dios, sí. Qué comentario tan despectivo. Otra vez me quieren cancelar. Eso no por creo que esté en Te la sacó- Biblia. No creo que Jesús haya dicho Te eso. sacó- Véalo. te Yo sacó no una creo que risa. Jesús dijera eso. Uy. La doble Ya Te sacó moral. estoy, unas risas. ya estoy. Voy a buscar acá el Nuevo Testamento a ver dónde está eso. La doble No. moral. No. Entonces, es diferente. O sea, nosotros somos casi contemporáneos. Difieren unos años de experiencia, pero la cuestión es que no es lo mismo una persona que ha vivido más tiempo. La cuestión ahí es que, pues, la fe, si bien ha sido, pues, una de las desarrolladoras de la cultura y de la sociedad, no lo ha sido en una forma, pues, correcta a los ojos morales de la sociedad. Por ejemplo,
Los judíos, pues bueno, ellos eran muy limpios, toda la cosa, son muy juiciosos, tal, pero ellos odiaban a todo el mundo. O sea, ¿qué hacían ellos? Invadir pueblos, violaban a las mujeres, porque las mujeres sí las podían violar, se podían tener hijos y convertirlas en judías, eso sí, y matar a los hombres. Cuando nos decían, ama a tu prójimo, no sé qué, como a ti mismo, ¿mi prójimo cuál es? El otro judío que compartía las mismas creencias que yo. Pero si era el filisteo, si era el saduceo, si era el que no estaba de acuerdo con, a ese sí lo puedo odiar. Entonces, la doctrina del amor desde la fundamentación cristiana es muy doble en ese sentido. ¿Por qué? Porque pues está dentro de un grupo que para su tiempo era muy distinto. Entonces, lo que hicieron creo que se llaman patriarcas o los primeros padres de la iglesia, San Pablo y eso, que fueron a llevar el mensaje de Cristo a otro lado, fue eso. Decir, bueno, Dios no es solo para los judíos, porque ya los judíos, pues allá ellos, porque ellos fueron los que mataron a Dios y eso fue una cosa que ha incentivado el antisemitismo y toda la cosa. Pero entonces vamos a acercarle a un Dios nuevo, este es Cristo, este no sé qué, vamos a donde los viejos, vamos a donde los romanos, vamos a donde esto, les mataron, los persiguieron, les hicieron, pero mucha gente creyó en eso, porque pues qué bacanería saber que, pues primero me eligió a alguien, o sea, un ser divino de por allá bien lejos, vino acá y me dice que me eligió a mí y que me quiere mucho y que me va a salvar y que me va a prometer vida eterna. O sea, yo creo que la vida eterna es la promesa más efectiva y más, como no sé, o sea, no sé cómo decirlo sin que suene ¿Motivante? no, Más no, efectiva. no iba a decir absurda, No, sí, no, díganlo. porque no pues, existe, o sí, sea, sí. la vida Hágalo. eterna no existe. O sea, la gente, y leyendo la Biblia dicen, los muertos se levantarán de su tumba. Entonces ahorita los que cremaron con COVID, ¿qué? O sea, es El que es alma. eso, o sea, la Sí, cuestión es que los contextos en los que están escritas los textos antiguos, pues no se aplican muchas veces para A la la actualidad. tecnología. Mucha gente y dice, no, ajá, ay, es que la Biblia ha predicho muchas cosas que están pasando. ¿Por qué? Porque nosotros somos humanos. ¿Y qué hacemos los humanos? Cometemos los mismos errores. Entonces, ¿cuántas pestes ha tenido la humanidad? ¿Cuántas cosas ha tenido que han pasado de la misma manera? La Biblia lo dice, ¿por qué? Porque les pasó en ese tiempo y nos va a seguir pasando de aquí hasta el año 3000 si seguimos existiendo. Entonces, la cuestión es esa, o pero sea, nosotros no bueno, podemos atribuir Un momento, siempre, señor Juan Diego. no espere podemos, para refutarlo, para hacer la pero, conversación. No, Va a seguir no hablando. porque, no porque Es hemos un respetado minuto, el, es no, 2 minutos. hemos respetado el código de no refutar, entonces lo vamos a respetar a Jaime. si ahora escuchenme y si aguantan Sí, las ganas, se lo pues, aguanta. Casi. No porque se aguante el Con viola, carácter, Sí, muy bien. Bueno, está bien, aunque me se decían, puede. ya me hicieron olvidar de lo que estaba. Ay. Sí, Pero es no que me es va a culpa de refutar. Juan Diego. Está hablando, está en la parte de las pestes y lo que lo decía la Los Biblia. errores que Ah, cometemos, sí. pero Bueno, nosotros no podemos atribuirle a la divinidad que eso sea algo que viene inspirado por ellos. Que, ay, no, Dios escribió esto, entonces esto es de Dios y esto le sirve. Hay mucha gente, es que la cuestión es que entre más fanática la persona es más chistoso y más curioso el asunto. Yo no lo veo tanto en los católicos porque pues de hecho los católicos pues a mi modo de ver son las personas como que más sentido tienen y más reflexivos son frente a lo que creen. Pues muchos, o sea, yo entiendo, o sea, hay muchos curas que yo no entiendo por qué son católicos cuando saben que todo eso son patrañas. Sí. O sea hay curas que son curas, curísimos y estudian teología, estudian de todo y saben que eso no es verdad, que eso son historias, que eso son cuentos y aún así son creyentes. Pues pero digo, pues está dentro de su opción personal y es bueno que esté así porque eso permite que convivan todos los tipos de pensamiento sin ir a atacar, que es lo que hacen los protestantes. Entonces, tú ateo, te tengo que convertir o te vas al infierno. Entonces eso es lo que pasa. Entonces los cristianos, ay, no, es que la Biblia sirve para todo. Es que la Biblia, si usted quiere aprender a sonarse los mocos, lea la Biblia, no sé qué, que es que la Biblia es un tratado de medicina, la Biblia le enseña, no sé qué. Bueno, en fin, muchísimas amarrarse los cosas. zapatos. Entonces, la cuestión es que, o sea, no quiere decir eso. Y pues también están las figuras que tiene la Biblia. O sea, las figuras que tiene la Biblia no son tan santas y tan lindas como uno piensa. Entonces, Salomón, el rey David, ellos no son los chéveres y los que salen en los muñequitos de Semana Santa de, ay, no, el rey más sabio porque escribió los salmos y qué chévere. Pero pues, si uno lee la Biblia, Dios le quitó el favor a Salomón por mujeriego y por hacer las cosas mal.
Entonces, a él solo se le está viendo desde, ay, él es muy sabio porque escribió los salmos, pero religiosamente cometió conductas que iban en contra de su fe. Y pues, ¿qué hizo la historia? Pues dicen que Dios le quitó el favor. Entonces, ahí nos damos cuenta que la misma historia de la Biblia pues tiene como sus contradicciones y tiene como sus perspectivas diferentes desde la manera en que lo veamos. Además, otra cosa que también quería decirles y es que en los evangelios pues yo no puedo tomar la verdad, o sea, la cuestión de las iglesias es algo que me molesta mucho porque pues la ciencia lo ha demostrado y es que no hay verdad absoluta, pero un creyente dice que sí hay verdad absoluta. Y según Juan Esteban, la verdad absoluta es Cristo y todo en lo que se fundamenta. Y en esa verdad es la que se supone que tendríamos que vivir todos. Pero hay gente en el Himalaya que no sabe quién es Cristo. Hay gente en China que no sabe quién es Cristo y aún así vive, convive, tiene familia, hace lo que bien está teniendo. No, no son caníbales, no son asesinos, no son pedófilos, no son anarquistas ni nada de eso y viven normal. Entonces, la cuestión está en qué es lo que nosotros verdaderamente vivimos y también tener una cosa clara y es que no todo lo que está en el Evangelio no se sabe si lo dijo Cristo, porque pues recuerden que están los evangelios apócrifos y entonces Exacto. es más fácil, por ejemplo, esto es lo que estoy diciendo yo, si por ejemplo esto no fuera un podcast y no fuera a salir el video, ustedes podrían hacer una reseña de lo que yo dije Ujú. y puede que de lo que ustedes escriban yo no haya dicho nada de eso. Entonces, no es mi palabra, no es la palabra de Jaime, sino lo que interpretaron unas La personas sobre lo que interpretación. Jaime una vez dijo Entonces, Sí, y claro. Exacto. eso se va Exacto. transmitiendo de generación en generación y es como los chismes, o Se se pueden convierte en un teléfono empeorar o roto. se pueden mejorar. Para nadie es un secreto que yo siempre he visto que la palabra, o la supuesta palabra de un ser omnipresente y poderoso, se ha venido distorsionando. Miren nada más las tendencias que hay entre el Corán, entre la Biblia y entre el libro sagrado de los judíos, que se me da el nombre en este La momento. Torá. La Torá, muchísimas gracias. Y ahí me surge como una duda, como ¿por qué crees que hay como, por qué la humanidad ha venido distorsionando esta palabra, o no distorsionando, sino malinterpretándola o tomándola a otras interpretaciones? Y la otra pregunta vendría a ser, como, ¿crees que se le debería dar como una mejor aplicación a estos libros sagrados? Pues tienen hechos históricos, tienen momentos en la historia que no se deberían repetir y se están repitiendo de nuevo. ¿Crees que la humanidad debería darle como un mejor uso a esos libros sagrados, no como los que se les está dando hoy en día, como con ciertas religiones que la están tomando la palabra literalmente? Porque hay partes en la Biblia donde hay literalmente instrucciones para esclavizar a alguien. Me Y, repite la primera pregunta que con ah, esto se me porque, acabó. Hoy día uno. sí, o sea, la Poco primera a pregunta poco. vendría diciendo, ¿por qué crees que hay tantas distorsiones de una supuesta palabra divina? Ah, ya. Sí, bueno, Sí. eso se resume en una cosita y es el poder. O sea, ustedes saben, y espero lo sepan, y si no lo saben, se los digo, y eso es importantísimo. ¿Quién tiene el poder en una sociedad? El que tiene la información. Y el que tiene la información la manipula como quiere. Entonces, es eso. Si yo quiero tener poder y tengo una información importante, pues yo la digo como a mí me conviene y la transmito de la manera que yo quiera. Si a mí me dicen, no, es que miren, usted, Dios le mandó a decir, no, es que si usted se porta bien, yo le voy a dar la vida eterna y va a ir al cielo. Entonces, bueno, ustedes tienen que portarse bien porque si Dios se portan bien, van a ir al cielo. Pero Dios solo me dijo eso. Entonces yo le digo, pero si se portan mal, hay un infierno y tiene 7 calderos y no sé qué, y ahí se van a condenar. Entonces, pues la información ya cambió. ¿Y eso es para qué? Para tener ese poder. Entonces, eso es lo que pasa en la mayoría de las fes. Y la cuestión es esa. Por eso mismo, la cuestión de la verdad absoluta es algo muy cuestionado. Y la cuestión del relativismo no es que sea malo. O sea, mucha gente piensa, ay, que no, es que esa gente que no se define porque pues tiene que tomar una posición porque qué estrés está aquí, está allá. No, no necesariamente. ¿Por qué? Si la cuestión es que el mundo físicamente, lo comprobó Einstein, es relativo. O sea, la cuestión no está
en lo que es, sino en lo que nosotros pues podemos percibir de ese mundo. Entonces es eso, o sea, hay que llevar también las cosas a una cuestión ya racional, o sea, nosotros no podemos estar pensando en la religión como algo que pensaba la gente en tiempos atrás que no conocía de la ciencia, que no conocía de literatura, no conocía de historia, que era solo creer ciegamente y ya, y Dios y Jesús y lo que me dice el Padrecito está bien. A eso también respondo lo que, hacia dónde tiene que ir los estudios de la fe. O sea, la Biblia es importantísima, pero muchos teólogos ¿a qué se han dedicado? A mirar si el rey Salomón, si era que iba a partir el niño en 2 o en 3 o en 4 pedazos. O sea, no, la cuestión está en mirar qué fenómenos históricos permitieron forjar las conductas de diferentes tribus. Nosotros en la Biblia conocemos muchos datos históricos que conectan diferentes civilizaciones. Pero los teólogos están mirando cómo fue que Dios perdonó a David por comerse a la esposa del militar. Entonces, Dios perdonó a David y qué chévere que Dios haya perdonado a David, porque él cometió el pecado, pero lo perdonó Dios. Ahí yo quiero agregar Por eso es algo. a lo que viene la segunda pregunta que yo hacía, o sea, se le debe dar una mejor aplicación a esos sagrados, ¿no? Claro, ¿Qué definitivamente. O sea, piensas la ahí? cuestión es que eso no es un libro para coger y pintarlo en dibujos animados y decir, ay, no, tan chévere que es la Biblia, sino es un libro para usted reflexionar sobre lo que pasaba. Y la cuestión es esa, o sea, a usted nunca le dicen, o no sé, díganme ustedes, al primero que le dijeron, no, bueno, esto que ocurrió en el rey Salomón fue en el tiempo tal, no sé qué, en este tiempo pues el pueblo de Israel tenía sometidos a tantas naciones o estaba siendo sometido por esta civilización. En el caso del rey David y los filisteos, entonces eso fue, o sea, eso es una gran hazaña pues, o sea, no creo que un muchachito de 15 años con una piedra vaya a matar un guaymarón gigante, o sea, ahí también le metieron poesía, pero la cuestión es que ellos querían narrar el triunfo que tuvieron sobre los filisteos al ser un pueblo quizás muy débil, un pueblo pastor que se dedicaba a este tipo de actividad contra un pueblo que era guerrero por naturaleza. Ahí va lo que yo Entonces, quiero eso no creo hablar. que se lo digan a un niño en la catequesis o a un niño en la escuela bíblica, sino que le dicen, no, Sí. tú tienes que ser David. Y si David pudo matar al gigante, tú también puedes derrumbar a todos los gigantes. ¿Y cuáles son los gigantes para las iglesias? La masturbación, la pornografía, no sé qué, y demás, y bla, 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 bla. Entonces, se meten con cosas que, pues, son conductas que, pues, no está bien que, pues, una persona, pues, las haga, pero que las atacan como si fuera el coco. Entonces, se aprovechan de. Ahí va lo que yo quiero decir y es el tema de, a lo largo de la historia, como muy bien lo decía Jaime, y lo hemos dicho todos, es un tema de bandos. Entonces yo soy X, yo soy Y. Yo soy A, yo soy pueblo B. O sea, es en parte los dos lados de la moneda. Entonces ahí entra un tema complejo, es porque normalmente para nadie es un secreto que a lo largo de la historia, el que vence es el que cuenta la historia. Nunca el perdedor cuenta la historia, nunca. Entonces, ¿qué es lo que menciona Jaime? Y es el tema de supuestamente la Biblia está quedada y puede que realmente no. Puede que sea la misma historia con diferente nombre. Ejemplo, en épocas pasadas, ¿cuál era la pelea? ¿Cuál era la pelea? Decir, yo creo en Cristo, creo en Dios y ya no. ¿Cuál es la pelea actual? Que es la que también va mucho a pelear Juanes. Y es el tema de, yo soy de derecha, no, yo soy de izquierda. ¿Cuál es la vaina? Son dos bandos que entran en pelea y normalmente el bando que considera que está en lo correcto quiere imponer sus ideologías al otro. Eso es lo Sí, que o sea, sucede. y, Eso y, es lo que y, y, y sucede. para, y ya también para ir dejando como reflexiones finales conforme a lo que dijo Trujillo. Ya ahorita en este podcast me quedé fue con complementar todo lo que iban diciendo. Pero pues sí, o sea, y está bien estar en diferentes bandos para mí, pues todos pensamos diferentes, todos tenemos derecho a pensar diferente, a estar de acuerdo más con unas cosas que con otras. Y estamos haciendo, pues yo creo que estamos haciendo cosas buenas aquí discutiendo con Jaime, por ejemplo, que piensa diferente, creo que a la mayoría de nosotros, pero se discute en buenos términos,
sin llegar a ofenderse ni pensar mal del otro, sino simplemente son puntos aparte. Yo creo que más que discutir, lo que estamos haciendo acá es construir, porque pues espero bien. que, o sea, todas las cosas que ustedes me han dicho, pues han servido también para ver desde otra manera, pues entender las cosas y saber cómo muchas personas entienden las cosas, porque hay muchas personas que pueden pensar como ustedes, hay muchas personas que pueden pensar como yo, y a las cuales pues este tipo de conversaciones puedan eh, servirles. Y la cuestión es también relacionado a lo que decía Andrés en cuanto a lo de los bandos, es eso lo que no nos ha dejado avanzar. Entonces, siempre queremos pertenecer a algo. Pero, por ejemplo, si yo estoy perteneciendo a este bando, pero quizás una idea, una pequeña idea de la que dicen los otros me parece bien, si la digo en mi grupo, Ya no es mala. perteneces. Uy, no, eso está mal. Eso está Entonces, mal, no. Sí, Sí. exacto. Entonces, hay como cierta tendencia de inseguridad, por ejemplo, en el caso de ideologías políticas, en pensar, por ejemplo, que algunas ideas progresistas de izquierda no pueden ser tan malas como lo pensaría una persona de derecha. Entonces, la cuestión es que el solo pensar, el solo hecho de pensarlo, pues uno lo puede pensar y entre sí lo puede, pero al expresarse frente a eso ya le da una connotación de tibio, de que ya se está cambiando de bando, de que no sé qué. Entonces, Está metiendo la la arepa. idea de no pertenecer a algo es como lo que se está viendo ahora, o sea, ver que no es solo dos grupos, sino que ya hay 5, que hay 10, que hay diferentes. Y esto no nos va a llevar a la anarquía, que es lo que quiero que también tengan en cuenta, que no nos va a llevar a la destrucción, que no nos va a llevar al fin de la sociedad, porque no es que todo el mundo haga lo que quiera, cuando quiera y como quiera, sino que todos los que tienen una manera o una perspectiva diferente en lo que piensan, se comuniquen para que no se estén vulnerando los derechos de algunas personas. Entonces, Exacto. si nosotros dijéramos, ay no, la iglesia ha cambiado muchísimas perspectivas, por ejemplo, en cuanto a orientación sexual y expresión de género, y son cosas que pues benefician. Entonces, pues un cura no le va a decir a un gay, sálgase de mi iglesia porque usted es gay, un pastor tampoco le va a decir eso, aunque hay unos que sí lo hacen, pero pues, bueno, en fin. La cuestión es que se aceptan las cosas con un poco más de comprensión desde lo que es lo humano. Porque antes, ay, no, eso está mal, no, no, qué asco, uy, qué porquería, no, ustedes acá no entran, acá, eso es del diablo, quémense en el infierno, acá no los quiero volver a ver, y eso es asunto de otros. Pero la cuestión es que si estamos hablando de religión, si estamos hablando de fe, es un asunto de la humanidad, y la humanidad está circunscrita entre todas las personas. Yo estuve un tiempo en la iglesia metodista y acá en Bogotá, la característica de esa iglesia es que el pastor es abiertamente homosexual y la mayoría de personas que van a esa iglesia pues son homosexuales y son creyentes en Cristo. Y la cuestión es que uno dice O yo, sea, pero abarca, sí, sí. sí, sí dicen que se van a, la Biblia dice que se van a condenar en el infierno, la Biblia dice que se tienen que morir, que no pueden hacer nada. Y ellos lo que hacen no es omitir ese pedazo, sino lo que están haciendo es buscar históricamente Exacto. las Interpretaciones. perspectivas en las Para jodernos. traducciones Para jodernos. Sí, de cómo es que sí, claro. en realidad se decían esas cosas en ese tiempo y que bajo qué perspectiva pues lo decían. Todo Porque el mundo también busca hay su que beneficio, entender el contexto y hay que in- entender pues, la forma en la que se Y ahí dijo. es donde me incluso surge yo otra creo que cosa. espere, incluso yo Sí, creo que esa gente diría que Jesús busca la manera de decir que Cristo era gay también. Ahora ya me imagino, estoy casi seguro que Pues algo no dirán de creo eso. no, que, no, que no llegue creo. Bueno, Es que no, hasta tal es que punto no, porque pues, o sea, yo había la escuchado, cuestión es entonces esa, la yo había cuestión es esa, escuchado o eso. sea, cuando hay una persona famosa, o sea, la gente quiere hacerle la vida Escándalo. a su imaginación. Entonces, Claro. hay los que lo han casado con María Magdalena, entonces no falta el que diga que es gay, hay el que, Exacto. no, Que Dios es una mujer, o que se sea, hay casó, que muchos, tuvo hijos, que no sé qué. La cuestión es que todas esas posibilidades pueden ser. Entonces, la cuestión Exacto, de que porque Dios sea mujer, sea hombre, es muy subjetivo. o sea, la ¿Y, cuestión es que puede ser, o sea, y cuál si usted sería el quiere rezar a problema? Dios no como un señor, sino como una señora, como su madre y no como su padre, está bien.
Que haya sido Exacto. designado como señor es por cuestiones de machismo y de la época. y de cuestiones también de feudalismo, porque si ustedes se dan cuenta, cuando se escuchan las oraciones, todas las oraciones católicas están ligadas mucho a el trato feudal entre siervo y señor. Entonces, Señor, yo me rindo ante ti, soy tu siervo, lo que tú mandes yo hago, yo todo lo que tengo te lo doy a ti, te ofrendo porque tú eres mi Señor, tú eres mi rey, tú eres, o sea, si ustedes se dan cuenta, es muy feudal, que no es que sea malo, pero pues sí es muy feudal y pues también da, pues si lo analizan psicológicamente, pues también rebajarse a ese punto, soy tu esclavo, soy tu siervo, o sea, es bien extraño, o sea, si uno Sí, es analizara que eso, o sea, yo siempre, digo, si lo pusieran en una canción de reggaetón, eso sería, sería o sea, refutado totalmente, decir que soy tu esclavo, soy tu siervo, que hago lo que tú me digas, que me dejo hacer lo que tú quieras, haz vale. conmigo lo que quieras, o sea, si eso estuviera en un reggaetón, sería Claro, bastante aceptable. contradictorio, pero como A están pesar de que oraciones, pues es chévere. existen canciones cristianas Ya, que apuntan a eso, incluso. claro. Y ahí es donde me surge otra duda, o sea, con todas estas prácticas ya antiguas, y la duda que me surge es que si el ateísmo hoy en día es solo una moda o fue producto de una acción de reacción para que haya un cambio en la institucionalidad de las religiones. Pues depende del tipo de ateísmo. Entonces, pues está el ateísmo puro, que es el que niega todo, o sea, Dios está muerto y fin, se acabó. Listo. Eh, Está el agnosticismo, que pues es donde yo me circunscribo. Yo no creo en Dios, pero pues puede que esté equivocado, puede que sí, puede que no, quién sabe, alguien que me lo diga, no sé. Pero la cuestión es que, o sea, hay diferentes tipos de ateos. No sé si ustedes hayan alguna vez visto las entrevistas de esta filósofa, pues que era rusa, pero vivió en Estados Unidos, que llamaba Ayn Rand. O sea, ella era atea, reatea, pero esta señora tiene un concepto, o sea, si uno quiere aprender de moral y ética sin que haya un toque de religión, hay que verla a ella. Y es el problema, o sea, en ningún colegio nos van a meter, nos van a poner a leer un libro de Ayn Rand. ¿Por qué? Porque ella es atea. Pero pues los conceptos de ética, de moral que da ella, los explica muy bien y explica que no es necesario tener a un Jesús que me diga ama a tu prójimo como a ti mismo para no hacerle daño a las demás personas, porque es un principio que se puede aprender de otras maneras. O sea, yo no creo que ustedes hayan aprendido, o bueno, por lo menos yo no aprendí a comportarme con mis compañeros, con mis amigos y con la demás gente, solo con la Biblia, con lo que me dijeron mis papás de la Biblia, sino con patrones y conductas que repetimos y que nos ayudan. Entonces yo creo que en lugar de adoctrinar a los niños con religión, historias estas de la Biblia descontextualizadas y además manipuladas hasta más no poder, es importante cultivarlos en los valores, que eso sí es importante, los valores desde el punto de vista de cómo es que funciona una sociedad moderna, actual, que pues tiene que ser inclusiva y que tenga respeto de la dignidad de las personas. Cosas que, por yo, ejemplo, a pesar de pues, la polémica, por ejemplo, hacia Barney. No sé si ustedes vieron más a Barney. Sí. O sea, Barney educaba a los niños, que pues le empezaron a decir que era un dinosaurio acosador, pero pues, pedófilo. Medio rarito, o sea, medio rarito sí era, pero Pero yo, ahorita lo funcionaba, que dijo, funcionaba. sí, la cuestión lo, es que, o sea, la Es cuestión igual que estaba Pepa, güey. en la idea del personaje, pues no les funcionó bastante, pero la intención era buena, o sea, Del él programa, enseñaba exacto. con ejemplos, con canciones y con todo cómo debía, y él no decía, no hay niños, entonces, para comer bien, entonces primero nos vamos a echar la bendición y vamos a rezar y agradecer por los, no, nos vamos a lavar las manos y tenemos que comer este tipo de comida porque es la que es sana, o comimos una chupeta, no vamos a decir, ay, gracias Dios por la chupeta, sino vamos inmediatamente a lavarnos los dientes porque la chupeta nos puede dar caries. Entonces, son cosas que son más importantes quizás que, o sea, yo preferiría que un niño se acostara con su estómago, pues con comida, a que un niño se acueste con una oración bien hecha antes de irse a la cama. Entonces, pues son cuestiones que pues también tenemos que pensar. Porque, pues, y yo creo que eso que dijo Jaime ya
no sé, me parece que eso no como a conclusión de Jaime ya. Una de las tantas conclusiones que sacan acá es que podemos sacar una parte 2 de esto. Yo creo que es viable. Algún día tal vez pueda sacar parte 2 para seguir discutiendo más temas que ahondan dentro de la religión, el ateísmo, el catolicismo. Y no sé, yo creo que ya voy a cerrar el podcast, si me lo Pero permite, yo iba a muchachos. decir algo para cerrar. No he hablado hace... Gracias. Bueno, Juanes. Lo que no Juanes, hablaste hace 20 minutos, lo hablaste los 20 primeros. No me interesa. está bien, Juanes, tienes un Dale, minuto. dilo, a ver. Sí, Sé un breve y minuto. Va a conciso, por cerrar, favor. va a cerrar. Sí, ya. Exacto, un conciso, Ya, minuto está conciso. bien. Vea, Perdón. para, ¿Cuánto Juanes, hace media hora? Si no, ya. No des No, otra Juanes, ¿sabes? cátedra, otra cátedra. ¿Sabes qué, No. Juanes? Tú mismo termina ya. Nadie habla más de Juanes. Tú Sí, vas a silenciar el micrófono, tú cierra, das redes sociales, todo. Chao. Bueno, está bien. No, no, nada. Me pareció muy interesante la iniciativa. O sea, me parece que siempre, como dice Jaime, estos temas construyen. Sí voy a dar un aporte chiquito de lo que hemos hablado, es decir, no es cierre exclusivamente, sino lo que hemos hablado. La diferencia fundamental es que, o sea, el ejemplo que di sobre el camino de la verdad y la vida sí tiene que ver con el hecho de que no solo es porque yo lo crea, sino porque aún sin yo ser creyente sería hipócrita de la iglesia considerar que ajustarse a algo externo a su verdad tiene coherencia con el hecho de decir que ellos son la verdad. Y lo digo en el sentido en que, bueno, ya lo expliqué, no voy a ahondar. La otra cuestión es que yo sí creo que hay una verdad absoluta y lo creo firmemente, no en el sentido, o sea, es decir, y para mí la ciencia tampoco es el campo más indicado para probarlo de una manera o de la otra, porque ahí sí diría lo que dice, lo que dijo Sir Roger Scruton, que dice, y lo he dicho, y creo que ellos ya me han escuchado decirlo, es cuando un filósofo te diga a ti, no hay verdades absolutas, pregúntale si eso es una verdad o una opinión. Entonces, ¿quién resuelve esa cuestión? ¿Quién resuelve definitivamente que no hay verdades absolutas? Eso es otro debate y por eso pues no creo que es la intención ahondar ni ponerlo sobre la mesa, sino que para cerrar mi posición al respecto, ya para cerrarla es esa, o sea, y me parece que muchos aspectos que yo enseñaría desde la Iglesia Católica y no desde, creo que Ayn Rand era, creo que su posición se llama el objetivismo, si no me acuerdo, si mal no estoy. Entonces, es una posición, yo ya la he estudiado y yo la admiro, yo no la admiro tanto en una cuestión moral, sino la admiro en una cuestión económica, sus aportes económicos. Pero lo que yo considero que es importante que yo le enseñaría a mi hijo desde la Iglesia Católica y no desde una perspectiva ateísta, por decirlo así, o sea, porque yo creo firmemente en que hay ateos que son cristianos sin saberlo en el sentido de la manera como siguen los 10 mandamientos, o sea, no es exclusivo de un creyente y lo hemos hablado. Pero yo sí considero es porque no solo es una cuestión de ética y moral, sino precisamente la iglesia en considerar que es la verdad absoluta, en no en términos de solo decir porque es que soy yo, sino porque mucho de lo que tiene la Biblia en su contenido no responde a deseos de quien lo escribió, sino responde a cosas que tienen que ver con la naturaleza del hombre. Entonces, en ese sentido, no tienen que ver con la interpretación de quien lo quiso escribir, o objetivos de poder o no objetivos de poder, sino fenómenos que, como bien lo menciona, se van a repetir porque hacen parte de la naturaleza del hombre. Y en el sentido en que hagan parte de la naturaleza del hombre, su verdad será eterna. Y en el sentido de que su verdad será eterna, es absoluta. Entonces, en ese sentido, Papi, puede cerrar. ya, déjeme cerrar. En ese sentido, no tiene relevancia con el tema de la discusión de hoy. No es que no hay verdades absolutas porque Pepito piensa lo que sea, e inclusive creo Es que la Iglesia opiniones. Católica, Esas son puras opiniones, weón. exacto, y la Iglesia Católica tiene una posición al respecto porque mi conversión a la Iglesia Católica comenzó con una persona a la que yo le pregunté, le hice la misma pregunta, ¿qué pasa con una niña en India? Su religión principal es el islamismo, ¿cómo se dice? Bueno, el Islam. ¿En la India? Sí, El supongamos hinduismo, bueno, no sé, lo que exacto. sea. Sí. Es decir, otra religión, vamos a decir. Cristo es la verdad del camino. ¿Qué pasa? ¿La van a condenar? O sea, ¿la Iglesia Católica va a condenar a 5 billones de personas que no creen en la Iglesia Católica? La respuesta de la Iglesia es diferente. Y la respuesta de la Iglesia creo que sigue este principio. No me acuerdo cómo dice específicamente, pero es a quien más se le ha dado, más se le pide.
Yo no le puedo estar exigiendo a una persona que no tuvo los recursos para estar accediendo a la Iglesia Católica de la misma manera de la otra. Es una cuestión filosófica más profunda, es decir, no es tanto como porque de la misma manera sucedería con los que no somos católicos y nos condenamos, los que somos católicos nos condenamos si la verdad fuera el Islam. O sea, es decir, estos temas son más profundos que la simplificación de las cosas. No voy a decir nada más. Me pareció muy interesante el debate. Me gusta compartir esto. A mí me apasiona hablar de esto. Me parece muy enriquecedor y me parece en mi perspectiva y invito a la gente que escucha esto que independientemente de su posición, usted puede ser ateo, lo que quiera, adentres, investigue, cuestiónese, léalo. No tan solo una parte, no tan solo de usted pensar que entre más descubre una cosa se va a volver más ateo, sino en lo que a mí me pasó, porque yo tuve la misma duda existencial. Entre más investigué desde diferentes elementos, más católico me volví, no por una cuestión de ritual, sino por una cuestión de investigación. Entonces, cualquiera que vaya a ser su resultado de su investigación, hágalo. Adéntrese, no crea todo lo que se dice por encimita, un paradigma que se dice sobre X o Y situación, lo bueno o malo que se dice de la iglesia, lo bueno o malo que se dice un ateo. Adéntrese, investigue, profundice. Nada más. Nuestras redes sociales son @panaspodcast, estamos en TikTok, Instagram, YouTube, Twitter. Tenemos un Shadowban que no me explico dónde nace, de pronto por los temas que tocamos, pero tenemos un Shadowban en TikTok, en Instagram, muy fuerte. Entonces les pedimos a todos que por favor compartan nuestro contenido si les parece interesante. Este era uno de los temas que habían pedido que en una encuesta que hicimos en YouTube. Entonces aquí lo tienen, espero que les haya gustado. No sé, lo preguntamos en backstage y pues dijiste que era muy, muy activo, pero no sé si quisieras dar alguna red social para la gente o que va a ser futuro influencer o algo así como para el futuro. No, yo creo que después me pueden buscar, que en realidad ahorita no hay contenido para ver en mis redes sociales. Listo, listo. Y otro tema, que si quisieran una segunda parte, déjenlo saber en los comentarios para ver si planeamos 100 con Jaime likes. una segunda oportunidad o 100 qué. likes. 100 likes y le Por favor. hago. Sí, No, sí, Si superamos las 100 vistas, hago una rifa de mi colección de camándulas de cuando era católico. listo de una. Papi, Muchas nosotros- gracias por todo. Gracias, Jaime. Gracias a Chao, todos. chao. Chao, 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 chao.